¿Qué harías si vieras a alguien que amas ser humillado frente a ti? ¿Y si fueras el único testigo y todos te consideraran un ser inferior, incapaz de entender o actuar? Esta es la historia de una ofensa que despertó a un guardián silencioso. En un campo donde la tierra vale más por los recuerdos que por el dinero, un granjero anciano fue atacado por un hombre poderoso que quería robárselo todo. El agresor se fue con una sonrisa, creyendo haber ganado, sin saber que había cometido un error fatal. Lo hizo todo frente a los ojos de Corisco, el humilde y viejo burro del granjero. Nadie imaginaba que ese animal no solo entendía perfectamente la injusticia que acababa de presenciar, sino que guardaba un secreto que podía cambiarlo todo. Lo que hizo después desafió cualquier lógica y se convirtió en una leyenda. Y antes de sumergirnos en esta increíble historia de lealtad y justicia, me encantaría saber desde qué rincón del mundo nos acompañas. Es una alegría inmensa para mí leer sus comentarios y ver cómo estas historias conectan corazones en tantos lugares diferentes. Dime desde qué país o ciudad me escuchas, y si ya es de día o de noche por ahí. Tu interacción y tu cariño son el motor que nos permite seguir compartiendo estos relatos. En las colinas donde el tiempo parece correr más lento, vivía Amador Varela. A sus 70 y tantos años, su piel era un mapa de soles y vientos, y sus manos, aunque nudosas, conocían el lenguaje de la tierra como nadie. Cada mañana, su silueta se dibujaba contra el horizonte, una figura de dignidad y resistencia que se negaba a abandonar el único mundo que había conocido. A su lado, siempre en silencio, estaba Corisco, su burro. No era un simple animal de carga, sino el guardián de sus memorias, un compañero de fatigas cuya lealtad no necesitaba palabras. Juntos eran parte del paisaje, dos almas viejas cultivando la vida en un pedazo de tierra que para el resto del mundo era invisible, pero para ellos era el universo entero. La paz de esa mañana, sin embargo, llevaba consigo el presagio de una tormenta. Se manifestó no en el cielo, sino en el rugido de un motor que escalaba la colina, un sonido ajeno y violento que desgarraba la armonía del campo. Un coche de lujo, brillante y negro como un escarabajo arrogante, se detuvo levantando una nube de polvo que osó cubrir las flores silvestres. De él descendió Heitor Núñez, un hombre cuya ropa costosa no lograba ocultar la pobreza de su espíritu. Sus zapatos impecables pisaron con desdén la tierra sagrada de Amador, y su voz cortante y fría lanzó una oferta que sonaba más a una sentencia. «Vengo a comprar su propiedad, anciano. Le daré un precio justo para que pueda morir en un lugar más cómodo». Amador se enderezó, limpiando el sudor de su frente con el dorso de la mano. Miró a Heitor no con rabia, sino con una profunda lástima. En los ojos de aquel hombre solo veía cifras, cemento y ambición. Era ciego a la verdadera riqueza que lo rodeaba. «Esta tierra no tiene precio, señor», respondió Amador con voz serena pero firme. «Aquí nacieron mis padres y aquí descansan mis abuelos. Cada árbol fue plantado con un propósito y cada piedra conoce mi nombre. Usted ve un terreno baldío, pero yo veo mi hogar, mi historia y mi legado. Y eso, discúlpeme, no está en venta». La negativa fue un eco de la montaña misma, inamovible, ancestral, y llena de una fuerza que el dinero no podía comprender ni conquistar. La calma de Amador fue la chispa que encendió la arrogancia de Heitor. Una mueca de desprecio se dibujó en su rostro. «No sea ridículo. La nostalgia no paga facturas», gritó, y en un acto de cobarde impaciencia empujó al anciano, que trastabilló y cayó sobre la tierra que tanto amaba. Fue un golpe sordo, un insulto no solo a un hombre, sino a la vida misma. Y entonces algo cambió. Corisco, que hasta ese momento había estado arrancando hierbas con indiferencia, levantó la cabeza. Sus orejas, largas y expresivas, se irguieron como dos antenas. Su masticar cesó, y en sus ojos
normalmente dóciles y pacíficos, apareció una mirada profunda, una inteligencia afilada y protectora que se clavó en Heitor con una intensidad que helaba la sangre. Nadie imaginaba que el alma de ese humilde animal acababa de registrar una ofensa que jamás olvidaría. Pasaron algunos días, cargados de una tensión silenciosa que se podía sentir en el aire. La agresión de Heitor había dejado una herida invisible en el alma de Amador, una sombra de impotencia que su nieta Lía, una joven de espíritu vivaz pero corazón sensible, percibía con claridad. Fue ella quien una mañana corrió hacia su abuelo con el rostro pálido de angustia. «Abuelo, es el riachuelo. Tienes que ver esto». Juntos recorrieron el sendero familiar, bordeado por las plantas que luchaban por sobrevivir, hasta llegar al lugar que siempre había sido una fuente de vida y alegría. Pero lo que encontraron fue una escena de muerte. El arroyo vibrante, el corazón acuático de la finca, se había reducido a un hilo de lodo y piedras húmedas. El agua, su derecho y su sustento, les había sido robada. La causa era una cicatriz grotesca en el paisaje. Una represa improvisada, construida con tierra, plásticos y tubos de metal, bloqueaba el flujo natural del agua, desviándola hacia las tierras que Heitor ahora reclamaba como suyas. Era un acto de sabotaje cruel, una declaración de guerra silenciosa que buscaba asfixiar su resistencia y forzarlos a rendirse por sed. Amador se arrodilló, tomando un puñado de tierra seca que se deshizo en polvo entre sus dedos. Lía no pudo contener las lágrimas, un llanto de desesperación que reflejaba la sed de sus plantas y la aridez de su futuro. En ese momento, la esperanza parecía tan lejana y esquiva como el agua que les habían quitado, un espejismo cruel en el desierto de la ambición de un solo hombre. Mientras el dolor embargaba a la familia, Corisco, que los había seguido a una distancia prudente, observaba la escena. No entendía de leyes ni de propiedades, pero era un experto en el lenguaje del corazón humano. Percibía la angustia de Amador en la forma en que sus hombros se habían hundido y el dolor de Lía en el sonido de su llanto. Algo en la quietud del burro cambió. Dejó de ser el animal pasivo y se convirtió en un centinela. Sus orejas se movían captando cada sonido y su mirada se fijó en la estructura que causaba tanto sufrimiento a sus seres queridos. Una conexión profunda, forjada en años de trabajo compartido y afecto silencioso, lo impulsó a actuar. Ya no era solo el burro de Amador, era el protector de la colina. Fue entonces cuando los hombres de Heitor regresaron para supervisar su obra. Al verlos, Corisco avanzó con una determinación que sorprendió a todos. Se plantó justo en el camino que llevaba a la bomba de agua, un obstáculo viviente de pura terquedad. Los hombres intentaron espantarlo con gritos y gestos, pero Corisco no se movió. Emitió un zurrido largo y potente, un sonido que no era de miedo, sino de desafío, un grito de guerra que resonó en todo el valle. Su coraje era tan inquebrantable que los trabajadores, desconcertados por la furia de un animal tan dócil, finalmente desistieron. Esa noche, un manto de misterio cubrió la colina. A la mañana siguiente, la represa ilegal apareció desmontada, y el agua volvía a cantar su canción de vida en las tierras de Amador. La noticia del sabotaje y la valiente protesta de Corisco se esparcieron por el pequeño valle como el polen en primavera. En una comunidad donde todos se conocían por nombre y compartían las alegrías y las penas, la agresión a Amador fue sentida como una herida propia. La gente del pueblo, de manos curtidas y corazón noble, comenzó a llegar a la colina de Amador. No venían con las manos vacías, traían cántaros de agua de sus propios pozos, canastas con pan recién horneado y, sobre todo, traían su presencia, una muralla de solidaridad humana que se levantaba contra la arrogancia de Heitor. El miedo que el empresario había intentado sembrar estaba floreciendo en algo que no esperaba: unidad y coraje colectivo. La defensa de la tierra de Amador ya no era un asunto privado.
Se había convertido en la causa de todos. Una tarde, mientras el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja, la comunidad se reunió bajo el viejo roble de la finca. La atmósfera estaba cargada de preocupación, buscando una solución contra un enemigo que parecía invencible. Fue entonces cuando una de las ancianas del pueblo, doña Elvira, cuyos ojos habían visto pasar casi un siglo, pidió la palabra. Su voz, aunque frágil, silenció a todos. «Muchos de ustedes son jóvenes», comenzó, «y no conocen las historias antiguas de esta tierra. Creen que Heitor Núñez solo quiere este pedazo de campo para construir. Están equivocados. La ambición de ese hombre es mucho más profunda y antigua. Él no quiere la tierra, quiere el secreto que ella esconde». Un silencio expectante se apoderó de la reunión. Doña Elvira entonces reveló la leyenda de la Estrella da Terra. Contó cómo en las noches de luna llena, una pequeña flor de pétalos plateados parecía capturar la luz del cielo, brillando con un resplandor suave y mágico. No era solo su belleza lo que la hacía especial, sino su poder. Según los antiguos, el aceite de esa flor era un bálsamo para el alma, capaz de calmar el dolor invisible, la angustia y la tristeza que ninguna otra medicina podía curar. Era un tesoro de la naturaleza, un milagro que solo florecía en las condiciones únicas de esa colina específica, la colina de Amador. Y la familia de Heitor, reveló, había estado en el negocio de los remedios naturales por generaciones. La revelación cayó como un rayo de luz en la oscuridad. De repente, todo cobró sentido. La obsesión de Heitor, su crueldad, su negativa a aceptar un no por respuesta. No estaba comprando tierra, estaba intentando robar una herencia, un legado de sanación que pertenecía a esa comunidad. La lucha acababa de cambiar de dimensión. Ya no se trataba de la propiedad de un anciano, se trataba de proteger un valor oculto, un santuario natural. Una nueva determinación se encendió en los ojos de todos. Miraron la colina de Amador no como un simple campo, sino como la cuna de un milagro, y juraron en silencio que se convertirían en sus guardianes, sin importar el precio. La furia de Heitor Núñez, al ver la unidad del pueblo, no conoció límites. Cegado por la codicia y el orgullo herido, ordenó a sus hombres reconstruir la presa, pero esta vez más grande, más alta, y con una imprudencia que desafiaba todas las leyes de la naturaleza y de los hombres. Era una monstruosidad de tierra y escombros, un tapón de pura malicia plantado en la garganta del río. Mientras la obra se realizaba, el cielo comenzaba a dar su propia respuesta. Las nubes, antes blancas y perezosas, se tornaron de un gris violáceo y el viento empezó a susurrar una canción lúgubre entre los árboles. Los animales del valle buscaron refugio. Se avecinaba una tormenta de esas que dejan memoria, y la estructura de Heitor no era una defensa, sino una bomba de tiempo. La lluvia llegó sin piedad, un diluvio que golpeaba la tierra con la fuerza de 1000 tambores. En cuestión de horas, el pacífico riachuelo se transformó en un monstruo rugiente, arrastrando ramas y piedras en su corriente furiosa. La presa improvisada comenzó a gemir bajo la presión, el agua lodosa subiendo y filtrándose por cada grieta. Abajo, en el valle, el pánico se apoderaba de la gente. El sonido del río embravecido era una amenaza directa a sus hogares. Amador y Lía observaban desde su ventana, con el corazón en un puño, no solo por su tierra, sino por sus vecinos. La maldad de un solo hombre estaba a punto de convertirse en la tragedia de muchos, una catástrofe que parecía inevitable. Pero mientras los humanos se sentían impotentes, un instinto ancestral y poderoso se despertó en Corisco, agitado, no por el miedo, sino por una sabiduría que escapa a nuestra comprensión, rompió la cuerda de su refugio y se lanzó a la tormenta. No corrió hacia la presa, un acto que habría sido un suicidio, sino que tomó un camino diferente, una senda casi borrada por el tiempo que llevaba a un antiguo canal de desagüe, construido por los abuelos de Amador
para proteger al valle de inundaciones. Estaba completamente bloqueado por años de abandono. Con una fuerza que nadie creería posible, Corisco comenzó su trabajo. Embistió las rocas con su cabeza, pateó los troncos con sus patas traseras y tiró de las raíces con los dientes, en una lucha titánica contra la furia del agua. Fue un milagro silencioso en medio del caos. El agua, encontrando esa nueva vía de escape, comenzó a fluir por el canal despejado, aliviando la presión sobre la presa principal. El nivel del torrente dejó de subir y lentamente el peligro de una ruptura catastrófica disminuyó. Nadie fue testigo directo de la hazaña, salvo por un detalle que cambiaría el destino de todos. Lía, en su desesperación por documentar el desastre, había estado grabando el avance del agua desde su ventana, y en el metraje tembloroso, a través de la cortina de lluvia, se distinguía una silueta solitaria y terca, luchando contra la corriente. Era Corisco, el héroe improbable, cuyo coraje acababa de quedar inmortalizado sin que nadie, en ese momento, lo supiera. La historia del burro que salvó a un pueblo de la inundación se convirtió en una leyenda susurrada en toda la comarca. La grabación de Lía, aunque temblorosa y borrosa, era una prueba que encendía la imaginación de todos. Algunos lo llamaban un milagro, otros una casualidad increíble. La noticia viajó más allá de las colinas, pasando de boca en boca, hasta que llegó a los oídos del profesor Alves, un respetado etólogo de la Universidad de la capital, un hombre que había dedicado su vida a estudiar la inteligencia emocional de los animales. Escéptico por naturaleza, pero intrigado por los detalles del relato, decidió que debía investigar por sí mismo. No buscaba un milagro, sino comprender el valor oculto en un ser que la mayoría consideraba simple. La llegada del profesor Alves fue completamente distinta a la de Heitor. Condujo un coche modesto, saludó con respeto y pidió permiso para entrar en el mundo de Amador y Corisco. Pasó horas observando, no como un científico frío, sino con la paciencia de un verdadero amante de la naturaleza. Vio cómo Corisco respondía a la voz suave de Amador, cómo buscaba el contacto de la mano de Lía y cómo sus ojos parecían comprender las conversaciones de la familia. Realizó pequeñas pruebas de interacción y resolución de problemas, y lo que descubrió lo dejó sin aliento. Corisco no solo era inteligente, poseía un nivel de empatía y conexión con los humanos que Alves solo había visto en especies consideradas mucho más avanzadas. Era un tesoro científico y emocional. «Señor Varela», dijo el profesor con una emoción sincera, «usted no tiene un burro, usted tiene un compañero con una mente y un corazón extraordinarios». Fue entonces cuando le habló del Festival de Tradições Rurais, un evento anual que celebraba el alma del campo. Le explicó que existía una prueba especial, la más respetada de todas, que no medía la fuerza ni la velocidad, sino el vínculo, la comunicación silenciosa entre un hombre y su animal a través de complejos desafíos. «El premio de esa competencia podría salvar esta granja», le dijo. «Pero más importante aún, el mundo entero necesita ver lo que yo estoy viendo aquí. Necesitan ver el increíble espíritu de Corisco». Al principio, Amador dudó. Era un hombre humilde, ajeno al mundo de las competencias y los espectáculos. Corisco era su familia, no un animal de exhibición, pero Lía, con los ojos brillantes de esperanza, vio la oportunidad que el destino les ofrecía. Era una forma de luchar, de darle a Corisco el honor que merecía y de conseguir los fondos para cultivar la Estrela da Terra. El profesor Alves le aseguró a Amador que no se trataba de un circo, sino de mostrar la verdad de su relación. Amador miró a Corisco, que le devolvió una mirada de confianza absoluta. Y en ese instante, una decisión fue tomada. Un nuevo camino, un destino cambiado se abría ante ellos, iluminado por la promesa de una vida nueva. La noticia de que Amador y Corisco participarían en el prestigioso festival cayó como una bomba en la oficina de Heitor Núñez. El empresario, que se creía el dueño del destino de todos,
No podía procesar la humillación. El anciano que había intentado aplastar y el burro que consideraba insignificante se estaban convirtiendo en símbolos de esperanza, aclamados por toda la región. Su plan de asfixiarlos lentamente se había convertido en un pedestal para ellos. La rabia, una serpiente venenosa, se enroscó en su pecho, ahogando su lógica y dejando solo un deseo ardiente y primitivo: destruirlos. Ya no se trataba solo de la tierra o del dinero. Se había convertido en una batalla personal por aplastar el espíritu de quienes se atrevieron a desafiarlo. Incapaz de vencerlos con la fuerza o el sabotaje, Heitor recurrió a la más cobarde de las armas: la calumnia. Usando sus contactos, interpuso una denuncia anónima ante las autoridades de protección animal. La acusación era un tejido de mentiras crueles. Alegaba que Amador Varela, un anciano desesperado por dinero, estaba maltratando a su burro, forzándolo a realizar trabajos extenuantes y a competir a pesar de estar viejo y enfermo. Un día, sin previo aviso, 2 inspectores y un veterinario del gobierno llegaron a la finca. Para Amador, cuyo amor por Corisco era tan puro como el aire de la montaña, esa acusación fue un golpe más doloroso que cualquier agresión física. Vio en los ojos de los oficiales la duda y sintió cómo su dignidad era puesta en tela de juicio. Pero la mentira tiene patas cortas, especialmente cuando se enfrenta a una verdad tan evidente. La inspección, que Heitor esperaba que fuera la humillación final de Amador, se convirtió en su redención. El veterinario examinó a Corisco de principio a fin y su veredicto fue rotundo e innegable. El animal estaba en una condición física excelente para su edad, su pelaje brillaba, no tenía signos de maltrato y, lo más revelador, su comportamiento con Amador era de una confianza y un afecto absolutos. Los inspectores vieron los bebederos limpios, el refugio cuidado y el vínculo inquebrantable entre los dos. El informe oficial concluyó que la denuncia no solo era falsa, sino maliciosa, y que Corisco era un ejemplo del buen trato animal. La noticia de la falsa denuncia y la posterior vindicación de Amador fue la gota que colmó el vaso para la comunidad. La indignación se transformó en un movimiento de apoyo sin precedentes. Si Heitor quería aislarlos, ellos les demostrarían que no estaban solos. El día del viaje al festival, una sorpresa esperaba a Amador y a Lía. Una caravana de viejos tractores, camionetas y coches, adornados con flores silvestres y carteles que decían «Somos todos Corisco», se había reunido para escoltarlos. Era una procesión de honor, un escudo humano de afecto y solidaridad. Amador, con lágrimas en los ojos, comprendió que ya no viajaba para competir, sino como el embajador del corazón valiente de todo un pueblo. La arena del festival era un mundo de colores, sonidos y nerviosismo. Competidores con caballos de pelaje lustroso y equipos costosos desfilaban con orgullo, y en medio de todo, Amador y Corisco eran una imagen de humildad y calma, un pedazo de su colina transportado al corazón del espectáculo. Cuando comenzó su turno en la Prova do Tangedor, el murmullo del público se convirtió en un silencio de asombro. Guiado por la voz suave de Amador y por años de confianza mutua, Corisco navegó por los obstáculos con una inteligencia y una serenidad que desafiaban toda expectativa. Cada prueba superada era un poema silencioso sobre la conexión, una danza entre dos almas que se entendían sin palabras. Contra todo pronóstico, el viejo granjero y su humilde burro estaban a punto de ganar. Cuando se anunciaba la etapa final, la decisiva, el cielo, como si recordara su papel en esta historia, comenzó a oscurecerse. Un trueno retumbó en la distancia, sacudiendo la atmósfera festiva. El sonido brusco y violento sembró el pánico en un niño pequeño, parte de un grupo de una escuela de necesidades especiales, invitados como huéspedes de honor. Asustado y desorientado, el niño se soltó de la mano de su cuidador y corrió sin rumbo,
tropezando hasta caer en medio de la arena, que ahora se convertía en un lodazal peligroso. Un grito ahogado recorrió las gradas. El niño, solo y llorando, estaba en el centro de todo, paralizado por el miedo mientras el mundo a su alrededor se detenía. Fue en ese instante que se midió el verdadero corazón de un campeón. Amador, sin ver al niño, dio la orden final a Corisco para completar el último obstáculo. La victoria, el dinero, el futuro de la granja, todo estaba a un solo paso. Pero Corisco, por primera vez en su vida, desobedeció una orden de Amador. Sus grandes orejas se giraron hacia el sonido del llanto. Ignorando por completo la meta, cambió de dirección y con una delicadeza infinita caminó hacia el niño. No hubo brusquedad en su movimiento. Se acercó lentamente, bajó su enorme cabeza hasta la altura del pequeño y le dio un suave toque en el hombro, un abrazo de pura compasión. Se quedó a su lado, inmóvil, un ancla de calma en medio de la tormenta. El silencio en la arena fue total, seguido por una ola de emoción que hizo brotar lágrimas en los ojos de los más fuertes. Los cuidadores corrieron y recogieron al niño, que ya no lloraba. Corisco no cruzó la línea de meta. Técnicamente, había perdido. Pero los jueces, con la voz quebrada por la emoción, anunciaron que, aunque no podía recibir el premio principal, le otorgaban un premio de honra especial, creado en ese mismo momento. Había demostrado un valor mucho más alto que la competencia, el valor de la compasión incondicional. Aquella renuncia a la victoria fue su verdadero triunfo, una lección que nadie en ese festival olvidaría jamás. ¿No es increíble cómo un animal puede enseñarnos el verdadero significado del coraje? Si esta historia te está tocando el alma y crees que estos relatos de compasión merecen ser contados, por favor, suscríbete y apóyanos. Tu apoyo es lo que nos permite seguir encontrando estas joyas de esperanza. Corisco no se llevó a casa el trofeo principal, pero se llevó algo infinitamente más valioso: el corazón de cada persona que presenció su historia. En la era de las noticias fugaces, la suya echó raíces. El video que Lía había grabado, combinando la hazaña heroica de la tormenta con el acto de pura compasión en la arena, se extendió por las redes como un reguero de pólvora. Medios de comunicación de todo el país, y luego del mundo, contaron la historia del burro que entendía el lenguaje del alma. Corisco, el humilde animal de una colina olvidada, se convirtió en un inesperado embajador global de la empatía, un recordatorio de que los actos de bondad más puros no buscan aplausos ni recompensas. La luz que ahora iluminaba a Corisco y a Amador inevitablemente proyectó una sombra oscura sobre Heitor Núñez. Su nombre, expuesto en los reportajes como el artífice de la crueldad y la avaricia, se convirtió en sinónimo de vergüenza. La presión pública fue implacable. Sus negocios sufrieron, sus socios le dieron la espalda y la justicia, impulsada por la atención mediática, abrió una investigación sobre sus prácticas ilegales. Se encontró completamente solo, ahogado en las consecuencias de su propia maldad. Mientras tanto, la ola de afecto por Amador se materializó en una campaña de donaciones que superó todos los sueños. Miles de pequeñas contribuciones llegaron de todas partes, un río de generosidad que aseguraba el futuro de la granja. Con los fondos recaudados, el sueño de la Estrela da Terra finalmente pudo nacer. Pero Amador, fiel a la lección de unidad que había aprendido, anunció que la tierra no sería solo suya. Se crearía una cooperativa comunitaria donde todos los que lucharon por ella tendrían una parte. La primera siembra fue una celebración de vida, con los vecinos trabajando codo a codo, sus risas mezclándose con el sonido de las herramientas en la tierra fértil. Y allí, en el centro de todo, estaba Corisco, no como un animal de trabajo, sino como el patriarca silencioso, el guardián de ese milagro colectivo. La granja se había salvado, pero lo que realmente había florecido era el espíritu de la comunidad. Corisco vivió el resto de sus días rodeado de cariño,
convirtiéndose en una leyenda viva. Su historia se contaba a los niños como una fábula sobre el coraje y la compasión. Nos enseñó a todos una lección inolvidable, que la verdadera fuerza no reside en la arrogancia o el poder, sino en la nobleza silenciosa del corazón, que en un mundo que a menudo valora lo equivocado, la justicia del alma siempre encuentra la manera de prevalecer, a veces a través del héroe más inesperado. Su legado es la prueba de que nunca debemos subestimar el valor oculto en los seres humildes que caminan a nuestro lado. Esta historia ha llegado a su fin, pero su eco permanece. ¿Qué sentiste al acompañarnos en este viaje? Cuéntamelo en los comentarios. Me llena el corazón saber desde qué país o ciudad has vivido esta historia junto a nosotros. Tu presencia aquí es lo que hace que todo esto valga la pena. Agradezco de corazón tu compañía por haberte quedado conmigo hasta el último segundo. Espero encontrarte de nuevo en nuestra próxima historia. Hasta el próximo video.